Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. ¿Listo? Vamos a la palabra. Si no tienes Biblia, alguien te va a acercar una Biblia ahí. Levanta tu mano nada más. Y vamos a Apocalipsis capítulo 6. Y déjame llevarte un poquito de contexto. Si recuerdas lo que hemos estado viendo, ha sido el templo. Empezamos viendo las iglesias, empezamos viendo los errores y los pecados de la iglesia, pero después vimos que todos esos problemas terrenales quedan opacados cuando estamos en la presencia de Dios y cuando estamos viendo el trono de Dios con el arco iris alrededor, con esos truenos y rayos y destellos y los seres vivientes alrededor diciendo santo, santo, y aprendimos que es necesario que nosotros también vengamos delante de Dios y que le digamos al Señor santo, santo, santo. Y también vimos que el que estaba sentado en el trono tenía un libro en la mano, que ese libro tiene el fin de la historia. El libro tiene lo que está juzgando al mundo, con lo que va a juzgar Dios a la tierra, y no hay quien abra el libro, y que es necesario alguien que lo abra porque tiene 7 sellos y no hay nadie que pueda abrirlo, más que el único que es digno de desatar los sellos y de abrir y de mantener esa postura del león que viene a vencer y que se abre paso para dar lugar, o sea, nos abrimos paso para que entre, y de repente a quien vemos es a un cordero con las evidencias de haber sido inmolado, de haber muerto, de haber entregado su vida, y Él es el único que tiene derecho de abrir los sellos de este libro que habla acerca del fin. Y por eso le pusimos así el título de Principio del Fin. Porque ahora sí vemos, entramos a una de las partes más importantes, más fuertes de la interpretación del Apocalipsis. Y recuerdas que Jesús nos hablaba acerca de lo que contenía este libro, Él conociendo todas las cosas en Mateo 24, y dice que esto es la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, un tiempo como no ha habido antes. Y déjame decirte esto, no voy a abundar mucho en enseñarlo a detalle, porque para enseñar toda esta parte se necesita una clase, un pizarrón y cosas así. Pero lo que queremos marcar es que Apocalipsis 6 no es un tiempo para la iglesia. Apocalipsis 6 no es un mensaje en el que nosotros debemos estar como temerosos de que ocurra, porque este mensaje no es para nosotros en el sentido de aquellos que han creído en Dios, sino es un mensaje para aquellos que no han conocido quién es Cristo. Es un momento para aquellos que no han conocido que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por su novia, y que en ese momento, justo en ese momento de Apocalipsis, entre Apocalipsis 5 y 6, estamos nosotros en las bodas, en los aires con el Señor. La Biblia nos habla que la iglesia va a ser tomada y va a ser llevada justo antes de este momento. Este momento en el que el mundo, la tierra como la conocemos, va a ser juzgada. Y cada uno de los sellos que van a abrir este rollo, este libro, van a ir marcando juicios en los que Dios ya preparó para aquellos que no han creído. Ahora, tú y yo ya vencimos porque Cristo ya venció.
Él fue el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá que ya venció. Y estaremos para siempre con Él en las nubes. Si tú has entregado tu vida por completo a Dios y le has dicho al Señor, Señor, toma control de lo que soy, entonces puedes estar con confianza. Veíamos desde el capítulo 1, cuando empezamos el Apocalipsis, veíamos qué importante era no acercarnos al libro del Apocalipsis con miedo, porque no es un tema de miedo, es un tema de esperanza, de saber que ya vamos a estar con el Señor. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aunque todavía no vendrá aquí a la tierra, no es la segunda venida que vamos a ver ahorita en Apocalipsis 19, sí nos dice que entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en las nubes con el Señor. Ahora tú ya pasaste capítulo 4 y 5, has adorado al Señor. De la misma manera que se habla ahí, has derramado tu corazón delante de Dios y has dicho al Señor, eres santo, santo, santo. Aquello que dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Si tú has pasado por Apocalipsis 4 y 5, tú puedes estar seguro que lo que viene no es algo que tengamos que tenerle miedo. Es para que tú sepas qué es lo que va a venir. Es para que tú conozcas cuál va a ser el final de la historia. Para que tú reflexiones qué es lo que estás haciendo mientras el rey regresa. ¿Recuerdas cómo se llama la serie de Apocalipsis? Hasta que el rey regrese. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Y no solamente qué vamos a hacer en el sentido de creer en Dios y de entregar nuestra vida a Dios, sino de ¿a quién le estoy diciendo que esto va a ocurrir? ¿A quién le estoy compartiendo que necesita escuchar este mensaje? ¿Quién más necesita saber que se van a venir los sellos y que va a abrir cada uno de ellos trayendo juicio sobre la tierra? ¿A quién se lo estoy diciendo? Ahora vamos a ver precisamente los 4 jinetes del Apocalipsis, un cliché ya. De repente se vuelve ya así, son los 4 jinetes del Apocalipsis y pensamos que es la desgracia que estamos viviendo. Y vimos hace unas semanas el país secuestrado por unos maleantes, pero todo el mundo tuvo miedo y no salió de su casa y no quiso salir a la carretera. Y eso no es lo que estamos viviendo, lo que vamos a ver hoy. Estamos escuchando de los rumores de la guerra de Estados Unidos con Irán y eso no es lo que vamos a ver hoy. Claro que vemos desastres naturales y vemos que ya se deslavó un monte y se mueve de un lado al otro y solamente por la voluntad de Dios quizá, pero decimos, ¿qué, Señor? Esto no es lo que vamos a ver hoy. Porque no hay calamidad tan grande, ni hay guerra tan fuerte, ni hay terremoto tan importante como los que vivimos hace algunos años. ¿Que me tardo en una predicación? Como lo que vamos a ver hoy. A veces siento que me tardo en una predicación porque debemos de tener claro esto. Y si pienso, tú y yo no vamos a vivir esto porque vamos a estar con el 40 Señor, minutos, 45 minutos. Debemos estar preocupados por aquellos ya me tardé. que no conocen esto. Y de repente por aquellos que no han pasado por Apocalipsis 4 y 5 escuchando el y que mensaje, no han dispuesto su corazón para con Dios y para decirle al Señor, Señor, realmente tú eres un Dios grande, empiezan a cabecear, un Dios fuerte. Y algunos empiezan y hay gente que simplemente vive su vida como si no existiera Dios. Pues de aquí ves todo, ¿no? Y que vive su vida como si no hubiera... No es como que te puedas esconder mucho. No hubiera quien va a juzgar sus vidas. ¿Y qué pasa con esta gente que estaba redescubriendo? Es más,
No lo que era la solamente nos palabra. relacionamos con ellos. Y yo dice creo la que Biblia, lo se profundo da de en esto casamiento. es que realmente para nosotros Con aquellos que ni siquiera seamos han aquellos que podido están doblegar su voluntad delante de redescubriendo un Dios qué tan es la grande, palabra de que no Dios. solamente creó las Y que cosas vengamos que realmente nosotros con un vemos, corazón sí volteamos hambriento para de allá la y vemos esa palabra y palmera, sí ¿no? hambriento de algo y nuevo vemos que el le va a campo y decir. vemos los árboles, vemos las montañas. No nada más aquí a y la aquello iglesia, que creó, sino cuando voy a todo la eso, palabra de Dios en un abrir y cerrar en un de ojos, devocional, vamos o cuando a ver voy en cómo el día a deshace. día, en un discipulado, Y lo desbarata. y decir, Señor, ¿qué me vas a Y ese decir mismo nuevo? Dios es el Dios que nosotros debemos estar Es que yo preocupados ya me sé ese por texto, yo compartir ya estudié, y por decirle a otros, estudié Jonás. esto va a pasar. y estudié David. Si creemos que Génesis 1 Decíamos no es posible, con los niños, también de tenemos que creer repente que ya se Apocalipsis saben las 6 es historias, posible. ¿no? de bíblicas, y así de, es que Si ya sé qué creemos pasó que con David, Jesús David y realmente Goliat. murió en la cruz, Bueno, sí, David y Goliat, pero ¿qué pasó con derramó David y su sangre Absalón? para ¿Qué nuestra pasó con salvación? David y Jonatán? Debemos ¿Qué de pasó ver que con David y Apocalipsis Saúl? 6 es una realidad. ¿Qué pasó con también, David y que va a Samuel? pasar. O David y No es simbólico. el profeta. ¿Quién fue? Natán. Versículo 1 dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿Qué con todas, y oí con a cada uno de una los de las cuatro seres historias vivientes decir con voz de David? trueno, ven y mira. Y entonces buscar ven, profundamente qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ven y mira. No importa que Y pasen esto es algo horas que y que deberíamos nosotros estar realmente estemos hambrientos. Y no es porque con un no es corazón que para estemos decirle a la gente, hambrientos, bueno, a lo ven y mejor mira. estamos hambrientos, no de es que ya es nochecita. Ven y mira lo que la palabra de No, sí, Dios pero- nos dice. Pero qué tan hambrientos podríamos Ahora, no nosotros solamente estar hablamos de realmente Apocalipsis de lo 6, que hoy Dios estamos nos está estudiando hablando Apocalipsis 6, de una manera fresca. Pero estamos diciendo Hebreos 4:12 a la dice gente, ven que y la palabra mira de Dios las cosas grandes viva que Dios ha hecho. y eficaz. Ven y mira lo Quiere que decir Dios que ha algo hecho que con estoy mi vida. escuchando hoy, a lo Ven y mejor por mira la quinta, sexta, décima que tengo vez, un Dios a maravilloso lo mejor algo que me sana nuevo Dios me va a decir hoy. y me ayuda. Pero y yo me debo de protege, tener ese corazón me libra de o todo esa mal. necesidad, esa hambre de Que decir, sus ángeles mandará ¿qué me cerca va a de mí decir? para que mi ¿Qué pie me va a no hablar tropiece? hoy el Señor? Ven y mira. Entonces el pueblo escuchó. Y nosotros atento. tenemos que tener este Ahora, la corazón palabra para atento decirle a la implica gente, ven una y mira. inclinación. Y Juan Sí, estaba quiere diciéndole, voy perdón, este a ser viviente, uno de los discriminar 4 seres vivientes, todo lo que está con voz de alrededor trueno le para dice, enfocarme ven y mira, únicamente y miré, en y esto aquí que un yo caballo tengo. blanco, Ese y el que lo montaba tenía es un como arco, esta y le fue inclinación dada una para corona, querer y alcanzar algo. salió venciendo, Y para entonces vencer. nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué tan atentos estamos cuando la palabra está Ahora aquí abierta? pareciera quien ¿Qué no lo tan conociera, presentes estamos cuando pareciera que estamos este caballo siendo blanco disciplinados, es Cristo, o cuando estamos que siendo viene para vencer discipulados, o cuando y estamos venciendo escuchando un mensaje, y con una predicación. corona, pero Y el hambre, fíjate que el hambre esto espiritual no es así. no se puede esconder. Ese hambre por la palabra, no se Estamos puede viviendo en un disimular. tiempo de gracia. Estamos A mí viviendo me gusta ver cuando de un tiempo en el que repente en un mundo se caído, suelta en una un mundo conversación perseguido, entre, en un mundo cuando estamos ahí por causa del ¿no? pecado El pan, ocurren ¿no? las Y de desgracias. repente se suelta Pero- la conversación y pero empiezan cuando las esto dudas, ocurra, y empiezan los la gente va a argumentos, y pensar que es un- empezamos a hablar que es acerca un de Cristo. Dios y eso es precisamente Y va a haber donde a Dios, un caballo donde blanco. Dios está. Y, Dios y- está y- y manifestando. cuando hablamos de caballo hablamos siempre Porque empieza a de transformar, poder empieza y a de tocar los fuerza, corazones, ¿no? y empezamos decimos a ser a ser tocados por motores, ¿no? 200 caballos de fuerza. Y vemos Entonces, vemos aquí esa en este fuerza, capítulo 8 cómo vemos esa lo más blancura importante y decimos es no Cristo. era lo que hablamos y aquellos la semana que pasada no acerca del conozcan dinero, quién es Dios, sino más bien y aquellos que no estar en conozcan comunión que con su Cristo palabra. es, Cuando la palabra ¿quién de es Dios se vuelve Cristo? el centro, entonces Van a nuestro ser corazón engañados comienza a alinearse por a este la que es el voluntad de anticristo, Dios. porque y Empezamos ahorita decir, vamos a ver bueno, sí, por Señor, qué. ¿qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Es de lo que dice ahí el versículo, ¿no? El pueblo le dijo a Esdras, Nosotros vemos tráenos el calamidades alrededor, vemos tragedias, vemos desastres, pero aún en medio de eso vemos la Necesitamos. gracia de Dios. Podemos salir Si a queremos trabajar y ver algo en regresar a nuestra, casa. nuestra familia, Podemos comer si unos queremos buenos ver tacos al algo en pastor. nuestra iglesia, si queremos ver Podemos algo abrazar a nuestros diferente, hijos. algo que venga y que Podemos sacuda sentir sus besos. la comunidad en la que estamos, necesitamos traer el libro, Podemos abrazar a nuestra esposa. necesitamos hacerlo presente, hacerlo real. Y debemos decirle a la gente que venga a conocer a este Necesitamos hambre de la Cristo palabra de Dios. que nos da esa gracia.
Esa hambre Debemos por la decirle a palabra la es la que viene y gente que transforma venga a generaciones. conocer a este Cristo que dice la palabra de Dios. Ha habido avivamientos. a Esta lo largo de palabra la que historia, tenemos aquí, que es una palabra pero ningún certera y avivamiento segura. se ha sostenido nada más por la emoción. La misma palabra en la que confiamos para Cualquier las avivamiento promesas de la hermosas. historia se sostiene porque está cimentado en la palabra. Te Ahí decía es si donde creemos en radica Génesis 1:1, la pero también transformación desde decía las uno, necesitamos si su la palabra. gente, si los cristianos responde creen que lo que en dice su la palabra. Biblia es cierto, Dios nos habla a entonces yo no través de su entiendo palabra. por qué no están tan El desesperados segundo para decirle a punto la de este gente estudio nos lleva a que la palabra sea que se va a exaltada levantar y uno entendida. y que va a Fíjate lo engañar que a dice el todos versículo trayéndoles 4. una paz falsa. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de Que se va a madera levantar uno que va a venir que habían como levantado para esa en un ocasión. caballo blanco y Y así es junto a el él diablo, estaban a ¿no? su derecha No es cierto que el diablo se Matatías, disfraza de ángel de luz. Sema, Anías, Urías, Hilcías, Y no es cierto Masías, que el y a su ángel izquierda, viene y no se Pedaías, Misael, presenta con Melquías, cuernos Asum, y con Asbana, cola, Zacarías y Mesulam. sino que se presenta Abrió de pues manera en Esdras la el que libro ante tú los ojos de todo el pueblo, parezca pues estaba más alto que que es todo el- el pueblo. que es Y de cuando parte lo de abrió, Dios, pero el no es pueblo Dios. entero estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Y Dios dice, grande, y el que todo lo el montaba pueblo, tenía un alzando arco, pero sus fíjate manos, cómo es un respondió, arco que no amén, tiene flecha. amén. Y se humillaron, Es un arco que adorando pareciera a como que Jehová, viene a poner paz, rostro que viene a en tierra. luchar. Entonces fíjate qué Con una importante es esto. corona que Levantaron salió un venciendo para púlpito vencer. de Y madera, podríamos pensar que es Cristo, pero hicieron no algo, es. Y la gente va a ser engañada. a propósito, Pero ¿qué va no a pasar específicamente después de para este la jinete? palabra de Dios. Cuando viene una Cristo especie a la vida de la como persona, ah, no viene después hambre, muerte un estrado y guerra. donde Cuando Dios el viene a la centro vida de era una persona, la lo que palabra, vemos es donde el el centro fruto era del el Espíritu, libro. que es amor. Y nosotros gozo, tenemos aquí a lo paz. mejor este púlpito. Cuando y- Dios viene a la vida de la persona, no vemos que venga, Y ponemos la claro Biblia que aquí vienen encima. oposiciones, claro que vienen dificultades, Pero el asunto es, pero aún en medio de esas dificultades, ¿qué tanto hay nosotros paz. realmente En medio de la entendemos o tormenta ponemos cantamos al centro de nuestras vidas? canto la viejo. palabra? ¿Qué tanto nosotros estamos siendo capaces de Y el que poner viene al después centro de de nuestras este caballo vidas blanco lo que Dios falso, nos dice? Porque no es este libro que tomó una textualmente. corona, que le fue dada una Sí. corona. Alguien No, se no dice escandalizó que, porque que ganó una corona, en sino una dice iglesia que se agarraron le la fue Biblia dada. Y es que y eso ha la pasado, deshojaron, porque si tú literalmente, ves en, hoja por en el hoja, capítulo y la 4, pegaron cuando así los en un- ancianos en un dicen pa- en que un muro, pusieron sus ¿no? coronas a sus y pies, pusieron ahí a los pies algo, de Jesús, Cristo, no sé qué, y así como parte de este, una escenografía. sin Y haber alguien se ganado escandalizó nada, así como de, ¿cómo es posible? salió que- para ay, vencer son hojas. en el mundo. Y a veces pensamos Son hojas. que si tienes éxito en el De mundo, nada sirve que es yo de Dios. tenga estas hojas y y que no las necesariamente. venere o que las idolatre. A veces pensamos Hay una que si diferencia tienes, muy grande. estás en una mejor posición, Gracias al Señor de la o si tienes un puesto importante, o si Hay ahora una diferencia muy todo grande parece que se te da, es entre de Dios, idolatrar y no necesariamente la Biblia es así. El enemigo, y que la Biblia sea disfrazado el de centro luz, de mi vida. ofrece paz que no es duradera. Porque yo puedo Ofrece decir paz, que la palabra como de diciendo, Dios y hablar Yo voy a lograrlo. cosas muy bonitas acerca de la palabra de Ahora, Dios. déjame Pero decirte si la que si palabra crees que de Trump Dios es el anticristo, no está en el no centro es, de mi vida, si la palabra de Dios es solamente un libro No creas de que sugerencias porque para mí, ya está entonces poniendo simplemente paz allá en Medio el Oriente libro no sirve. a través de esta guerra. No, él no Es es el papel. anticristo. La Biblia no son sugerencias. La Pero Biblia vamos es a ver la este palabra de jinete Dios. que viene en un caballo blanco a Y ante poner la palabra una de paz, Dios, y viene a entonces, tomar control como de dice la todo el tierra, pueblo, y la gente levantó va a sus creer manos que él y es se el humillaron y Mesías, adoraron. y va a poner su confianza en él y va a depositar Eso es algo que nosotros todo, debemos todo lo que él entender. es, lo va a depositar delante de O sea, él. un corazón Y van a ser realmente engañados. Y la Biblia volcado en dice que adoración, muchos sabiendo van a ser engañados. que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, es la Pero palabra a de donde Dios, va a y que nosotros conducir podemos el jinete escuchar blanco su va a voz ser a la rebelión a contra Dios. partir de lo que aquí está escrito. Y déjame Que decirte nosotros esto, que podemos cuando realmente tú tienes una paz entender lo que Dios está hablando, lo que momentánea, Dios esta está paz diciendo. falsa de la que te estoy hablando, Ahora fíjate, precisamente hablando de esto, si dice el esa versículo paz 7, te lleva y a la los rebelión levitas, contra Dios, Jesús, Abán y entonces Serebías, debes de Jamín, tener Acub, cuidado. y muchos más, Es un falso Cristo, es un anticristo. hacían entender al pueblo la Si ley. ese puesto, esa situación Mientras el pueblo se económica mantenía o esa atento oportunidad en que su tú lugar. estás viendo como Y una leían oportunidad claramente en el de libro de la ley de así Dios dices, y es bendición explicaban de su Dios, sentido, pero eso de te modo aleja que de Dios, entendieran te lleva la a tener lectura. una rebelión contra Él, a ir contra la voluntad de Aquí Dios, está a dejar de uno de los participar en la principales iglesia, a motivos dejar de tener del comunión qué con hacer Él. como Entonces, iglesia. no es una
No es nada más de alguien que ponga la donde Biblia Dios en el quiera que estrado, estés. ¿no? En el púlpito y que empiece a hablar, sino que realmente Sin embargo, dice la pongamos el Biblia, sentido de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué Segunda quiere decir Tesalonicenses, esto? Que capítulo pongamos claridad en el mensaje que está escrito busca aquí, en tu sin, Biblia, sin Segunda añadirle Tesalonicenses, nada más, porque no hay capítulo nada más 2. que añadir. Todo lo que yo pueda poner extra Qué bueno que de se lo que está descomponga aquí para que abramos es la Biblia. paja. Mientras yo pueda decir qué es lo que es Aunque el no se descomponga, mensaje de nada más Dios la apagamos. realmente en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Segunda solamente Tesalonicenses, es capítulo porque, 2, es que el versículos pastor, 9 y 10 él dice, es el que sabe. inicuo cuyo advenimiento es No, por obra de fíjate Satanás. quiénes eran los que estaban hablando aquí. Y con Dice el gran versículo poder y 7. señales Eran y los prodigios levitas. mentirosos. Eran todos y los con todo servidores del engaño de templo. iniquidad para los Quiere que decir se que pierden. ellos también Por cuanto no tenían un recibieron el conocimiento amor de la verdad de qué era para lo ser que la salvos. palabra de Dios Y entonces decía. date cuenta cómo También ellos va a tenían un venir entendimiento a traer engaño de y pareciera la palabra como que todo en un es sentido bonito. práctico. Y eso es lo que Pareciera queremos como que hacer todo es cuando verdad, predicamos la palabra. pareciera como que esa Que podamos estabilidad y nosotros esa venir paz con y esa con un mismo, tranquilidad momentánea con es este verdadera, espíritu pero es tranquilo, falsa calmado, y va a engañar a los que se simple, pierden porque no para han poder recibido el explicar amor de la verdad. en palabras que todos los que puedan hermanos, entender es el primer jinete. entiendan. Ahora vemos Procuramos, con claridad escuchamos las cómo hay clases, ¿no? muchos de los niños anticristos así de repente. que se han ¿Y qué levantado en procuramos contra con los niños? de la palabra de Explicarles Dios, con trayendo palabras sencillas paz, lo que la palabra de sí, Dios dice. pero rebelión contra Dios. Poder decirles de la manera en la que ellos puedan entender. Entonces no se trata nada más de venir y leer Han la traído Biblia, y no se trata nada más de estabilidad, venir y sí. decir, es que la palabra del Señor. No. Lo voy a decir No, porque se trata de estoy seguro que decir no me va a escuchar. ¿qué es lo que, No está debe, aquí, lo que Dios no quiere escucha mis decirnos? mensajes. Porque Dios no nos dio su Pero palabra hay una para persona que confundir. conozco Dios nos dio su palabra que para tuvo transformarnos. una situación con su esposo, Dios nos dio se su separó, palabra para que la vivamos. mucha violencia, mucha Pablo, mucha a dificultad, Timoteo, en 1 Timoteo y 4:13 conoció a le una dice, persona. ocúpate en la lectura, en la Esta exhortación. mujer en la conoció enseñanza. a otra mujer. Ocúpate. También Con al la mismo que Timoteo, en se 2 va a casar. Timoteo 4:2, le dice, te exhorto para que prediques. Y le la dice, palabra. eres lo mejor que me ha pasado. No en la necesitamos vida. predicar nada más. Por eso vamos nosotros verso a verso, Pero eso es rebelión contra capítulo Dios. a capítulo, libro a libro, explicando todo el consejo de Dios. Y ese es el corazón que tenemos como iglesia. Es un engaño para La los que iglesia se pierden. que nosotros tenemos Y la que gente va a somos. caer Estamos convencidos si no han recibido el amor de la verdad. que Y la tú y palabra yo, de hermanos, Dios necesitamos es para que la estar bien entendamos. firmes en el amor de la verdad. no, Tú y yo, no hermanos, dice aquí necesitamos que estar entreten, ¿verdad? bien cimentados en la no verdad. dice aquí motiva, No solamente para ser salvos, no dice aquí no solamente para estar con el Señor, sino para estar seguros Échale ganas. de que no vamos a ser engañados Dice, en aquel día. predica la Que palabra. aún la Biblia nos advierte diciendo Enseña que la muchos palabra. de los escogidos, aún ellos van a ser engañados. Qué Y esta es la hermoso manera en la que proceso tú y yo estamos viendo nosotros podemos en estar Nehemías y firmes, con el pueblo. perseverando en comunión con Dios. La palabra de Dios conociendo es exaltada. la verdad. La Y se palabra abrió de el Dios segundo es sello, y explicada. cuando abrió el segundo La palabra sello, de versículo Dios es 3. entendida. Y Apocalipsis. una vez que es entendida, Cuando abrió el segundo una sello, vez oí al segundo ser viviente que que decía, realmente ven y mira, llega al y salió corazón, otro caballo bermejo, que llega a la y al mente, que lo llega al montaba le corazón. fue dado poder Entonces, de quitar la vemos Hebreos tierra 4:12 y que se matasen unos a cuando otros, dice, y la se le palabra dio de Dios gran es espada. viva. Ahora, primero viene el Funciona. engaño, una falsa La paz en palabra de Dios es pero eficaz. cuando esa paz fracasa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sigue después? Viene la violencia. Primero Y entra los por el hombres oído. se matan unos a otros. Alumbran Y no nuestro necesariamente entendimiento. viene a través de una Y después muerte transforma nuestra vida. física. La Biblia nos dice que si tú solamente le dices tonto, Podemos al otro, tener una iglesia grande. Podemos Ya- ya procurar lo un mataste. espacio que sea muy cómodo. este y jinete que le recibió el ponemos poder para quitar todas las las cosas así de la como, tierra. que se está usando Y ahorita, hoy ¿no? en vemos las iglesias para altercados atraer gente viales, y que sea sencillos. todo bonito y todo Instagram. Hace algunos años, Instagramable. Aquí en Veracruz, no sé si tú recuerdas, un hombre que terminó con un picayelo Mucha en el gente a la ojo, iglesia. diciendo Pero tan si contento ellos que no venía. entienden la palabra, ¿Recuerdas? si Porque ellos le ganó no el estacionamiento. están recibiendo la palabra, jamás va a ser una iglesia madura.
Si hemos visto en el Jamás va a siglo ser una XX se iglesia dieron las que guerras venga más al sangrientas, conocimiento de Dios. en el siglo XXI vemos Nosotros peores somos llamados guerras, a crecer. seguimos en la igual. palabra. Y el hombre Hebreos diciendo, no 5:14 necesito a Dios, pero tampoco dice, encuentro paz. Hebreos 5:14. Lo único que encuentra Pero el alimento es la sólido espada. es para los que han Hoy se alcanzado gastan madurez, aproximadamente para los que por el 2.4 uso trillones de tienen dólares los sentidos ejercitados en el mundo, discernimiento del bien en y del milicia, mal. en el ejército, Entonces, en desarrollo de cada armas, vez que nosotros en venimos desarrollo a la palabra y de que protección. estamos viendo ¿Sabes qué acabo con de leer esta entendimiento semana? claro de lo que la Ayer, palabra de Dios antier nos leí dice, que vamos a ir creciendo. la cúpula Sí lo dorada entendemos. o ¿cómo se llama? Podemos pasar aquí El 10 domo años, de Israel, 15 que se años, creía 20 impenetrable años. porque podía destruir todos Yo los recuerdo misiles que a un le pastor, enviaban. un predicador, Recibió amigo un mío impacto. que pues ya falleció. Y aquel domo y yo que no los dudo de su cubría corazón, y que nunca le no llegaron, dudo de su amor por Dios. hoy impactó Al contrario, en era una una base persona militar, a la cual matando cerca de le 60 tomé mucho personas aprecio, y me hiriendo pastoreó otras en algún 300. momento, pero a la ¿De qué hora de sirve el predicar, dinero? y excelente ¿De qué sirve servidor. la preparación? O sea, tenía un corazonzote, Para la amaba guerra. la iglesia, bueno, pero a la hora Cuando de abrió el predicar, tercer sello, dice el versículo pues 5. no era muy elocuente. Oí el tercer ser viviente que Y más decía, allá de "Ven y mira, poder y miré, decir y aquí un palabras, caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, Que y oí una pudiéramos voz de en medio de entender. los 4 seres vivientes que Era decía, una persona que 2 libras de de trigo por un repente denario y 6 buscaba libras de cebada palabras por un o repetía denario, palabras pero no dañes el como, aceite gloria a Dios, ni gloria el al vino. Señor. Vino. Este, Y el caballo y- negro y- representa aquí el hambre. y el mensaje y este era- juicio de Dios como Era breve, hambre. era cortito. Ahora, las Nos guerras quedábamos con eso. generan crisis económica Y Dios nos la bendecía crisis con económica genera aún mayor desigualdad. Y fíjate Pero aquí lo que nosotros estaba poniendo en esta debemos balanza ver eso y le estaba diciendo Para que la iglesia crezca, un denario. necesita ver ¿Sabes cuánto es un denario? enseñanza de la palabra, una salario predicación de la mínimo palabra, pero un día. entendimiento de la palabra. No es que valgan lo mismo, sino que El que nosotros un denario era el desconozcamos la salario Biblia, de un día. el que Hoy no el la, salario no la mínimo anda sepamos, de no los nos la 300 aprendamos, pesos y cacho. no la entendamos, simplemente Y solamente va le a dirigir alcanza a para una comprar iglesia una que sea barra débil, de pan. que sea frágil. Ni siquiera es un kilo. El tercer punto del estudio lo vemos a partir Y del lo que nos versículo está 9. diciendo aquí este caballo Con convicción, es que va a gozo haber una y desigualdad fortaleza. como no había antes, porque entonces La palabra resulta que el que es hace pobre va a lo ser que más siempre pobre hace todavía, cuando es pero el que entendido. es rico y que puede tener la Confronta. capacidad de guardar el No vino sé si tú y te el has aceite visto extra confrontado oliva, por la predicación extra estos virgen, estos últimos mensajes. En ese Apocalipsis, sí va a ser Dios me ha resguardado. hablado Y entonces fuertemente. va a haber esta En brecha Nehemías, los últimos meses, Dios me ha hablado fuertemente social a mucho mi más corazón. grande. Me ha traído Y cuando convicción hablamos de acerca hambre, de ciertos hablamos algunos pecados, algunas situaciones de que yo violencia. necesitaba tomar acción. Versículo Cosas en las 7, que cuando me abrí el vi cuarto sello, oí la entristecido. voz del cuarto ser viviente que decía, Pero que era "Ven y necesario mira". que yo Y tomara. miré y aquí que un yo tomara caballo acción. amarillo. Fíjate lo y que dice el amarillo versículo es 9. como un color amarillo verduzco. Entonces el como la gobernador peste. Nehemías, el Y sacerdote el que lo y montaba escriba tenía Esdras, nombre y muerte, los levitas que hacían y el entender Hades al le pueblo, seguía. Y es que para dijeron a aquellos todo que el han pueblo, muerto, hoy es día consagrado lo a que le Jehová sigue es el nuestro infierno. Dios. Para No aquellos os que no están en entristezcáis ni vida, lloréis, para aquellos que pues no están todo en la el vida de pueblo Cristo, lloraba, lo que le sigue oyendo es el las Hades. palabras Y le fue dada de la potestad ley. sobre la cuarta parte de la Entonces, tierra a veces para pasa matar con esto. espada, con hambre, con mortandad. y Cuando con las nosotros fieras entendemos la de palabra tierra. de Dios, y para todos aquellos que han llega rechazado a Cristo, lo que una procede de la tristeza muerte a nuestro corazón. es infierno. Porque Para hemos los sido que han creído en confrontados, Jesús. porque hemos sido Dice la Biblia, está conmovidos por la escrito que palabra para de Dios. todos los hombres Y cuando mueran una la sola vez espada, y después de esto, esta el juicio. palabra que es como dice la Biblia, una Y si espada hemos que creído en penetra Jesús, hasta nosotros partir del estamos alma y los tuétanos con y el discierne Señor. los pensamientos. Cuando llega a esos Con lugares este color oscuros amarillo, de el nuestro color corazón de la y nos muerte, muestra de enfermedad, aquello que de nos muerte, era y oculto tiene o potestad aquello sobre que la nosotros cuarta estábamos parte de la queriendo tierra. ocultar. Imagínate Cuando esto. vemos nuestra condición, Uno de cada entonces 4 personas llega va a morir una tristeza a nuestra vida. de esta manera. Con hambre
o con espada, Porque no solamente o con fieras. Dios nos muestra y a través de estas su fieras palabra es una manera sus de decirle mandamientos o su a voluntad, sino que los nos políticos revela de aquel quiénes tiempo, somos. a la Nos clase muestra gobernante. que nuestro corazón, Pero- que nuestra Pero lo nuestra interesante de realidad esto es que somos que desobedientes. Dios tiene control aún de esto. Y que hemos sido Y diciendo, desobedientes a solamente su tienes palabra. potestad sobre una cuarta parte. Dios sigue teniendo control. Y Dios sigue A teniendo veces ha pasado dominio. tiempo para que Porque nosotros obedezcamos. aunque haya algunos que Una mueran vez que hemos por recibido hambre, por el espada y con mensaje, fieras, hemos recibido, déjame que decirte, hemos sido este no es confrontados, el hemos juicio sido final entristecidos. todavía. ¿Qué Y pasa? hay una esperanza. Pareciera como que no queremos obedecer. Vamos a ver somos rebeldes. Ahora los mártires. Cuando abrió Pero el quinto Dios sello, nos está diciendo esto. vi bajo el altar las No te almas de los que habían entristezcas. sido muertos por causa Cuando de la palabra recibes de un Dios mensaje del y por el Señor, testimonio cuando que estás tenía. escuchando un mensaje Ahora, a través de su palabra, Hasta no te aquí pongas vimos triste. que habrá Segunda de quienes, Corintios 7:10 hasta aquí dice, habrán porque creído. la tristeza que es según Dios es decir, produce arrepentimiento para salvación. los que hemos creído De que en no este hay que tiempo, en arrepentirse. esta era, Pero la antes tristeza del capítulo mundo 6, produce muerte. estaremos con el Y esto Señor. es algo que nosotros debemos tener claro. Pero habrá Cuando la algunos palabra produce esa convicción, que habrán entonces visto abrir no el nos sello vamos 1, a quedar, el no nos 2, el quedamos 3 nosotros y el simplemente 4 con para ese entonces ese creer. sentimiento de Y habrán creído. híjole, no soy. Pero habrá eso otros Dios que ni me tiene siquiera que viendo ser, eso van sino a que creer. nos lleva hacia la acción. Ahora yo te Fíjate decía el al versículo principio que deberíamos de tener esta urgencia para decirle a la ¿Cómo? gente que esto va a pasar. 10. Y sabes, Luego mucha les dijo, gente id, no nos comed cree. alimentos grasos, bebed Mucha mucha gente leche, cree y que envíen somos porciones a los que no tienen nada fanáticos preparado, o que porque este es somos día consagrado a nuestro ideáticos Señor. No o os que estamos entristezcáis, locos porque el gozo porque de Jehová creemos que esto va a ocurrir. es vuestra Pero cuando fuerza. esto ocurra y la gente a la Ahora, que nosotros ¿qué les tú hayamos crees compartido, que ¿qué puede crees que va a hacer pasar? el gozo de Jehová? No está hablando que es ¿Qué tu crees? gozo o que es el gozo que Se va a viene recordar de que alguna vez tú arrepentirse, le platicaste. sino es Se va a recordar que el alguna gozo vez de tú le saber dijiste, que en él hay perdón. Es el gozo de se saber van a que abrir en unos él hay sellos y va a ocurrir gracia. esto y esto. El gozo de saber que todo lo que Dios está viniendo a confrontar y a sacar y a mostrarnos de lo Habrá que quien no crea con todo esto. es para que nosotros no nos quedemos como Habrá quien como siga somos. rechazando a Cristo. Eso que somos, pues. Perdón, se me trabó. Pero habrá quien haya guardado Es una para que Biblia seamos transformados. y que se dé cuenta que Ese es esto el está gozo del ocurriendo y leerán Me recuerda y creerán. este verso de Jesús que Pero en dice este que momento viendo ellos van a tener que dar el gozo su propia que vida tenía por delante por su fe. tomó la cruz. ¿Y cuál es ese gozo? Sino ver que Dios Y ha dice la restaurado Biblia, nuestras la vidas. Biblia nos narra en el Antiguo Testamento El cuando los enemigo puede sacrificios venir y decirnos, ¿sabes qué? se hacían, Fallaste, la sangre no se eres derramaba lo al que pie del Dios altar quiere porque que seas. se No vas se a entendía llegarle, que pero de la repente vida del vemos animal eso. estaba en la sangre. El gozo Y ahora del vemos Señor es nosotros nuestra así fuerza. los mártires como esos sacrificios que tuvieron que ofrendar No somos su capaces propia por vida nosotros mismos. delante del altar. Ahora, ellos ya no Sino podían el gozo venir que tienen ya por ni siquiera alcanzar la salvación con de cabras, nuestras almas. con toros, con Por machos alcanzar cabríos la transformación del Antiguo Testamento. que Dios ya no ha podían obrado, ha recurrir empezado al a obrar en sacrificio de nosotros. Jesús, porque el sacrificio de Jesús fue Fíjate por lo que gracia dice y el fue por un versículo momento. 11. Y, También los y ellos levitas van a tener calmaban que a todo el venir y pueblo entregar diciendo, su propia vida. callad porque es día santo. Ahora no creas que no entonces os ahora es por entristezcáis". obras, porque no es por obras. Y todo el pueblo es se fue la a comer y misma a gracia de beber y Dios obsequiar que les está porciones y a gozar de permitiendo gran alegría, entrar porque habían en el entendido trono las de palabras Dios, que les derramando su había vida. Y enseñado. eso es una hermosa manera Ahora de, te das de cuenta morir. lo grandioso Pero que también es una es hermosa manera de vivir. entender la El que palabra de nosotros Dios. podamos también vivir de esta manera. La alegría Dice no que vino fueron por el muertos, ¿por causa de desconocimiento, qué? vino por Versículo 9, comprender, ¿por por causa de qué? entender De la palabra que aunque y del que aunque testimonio. mi testimonio condición que es ellos pecaminosa, que aún con entender que Apocalipsis soy 12:11 incapaz dice, y de ellos le ser han aquella vencido por persona medio que de la Dios quiere sangre que del yo Cordero sea, y de la palabra del testimonio. que yo puedo entender de que el ellos. verdadero Estas son dos cosas gozo importantes del que Señor debemos de es tener mi claro. transformación Y también. no podemos, Mi y si salvación, quieres tú mi esperarte a que transformación. esto ocurra y llegar hasta ese momento Trae para gozo a mi entonces vida. entregar tu Trae vida, alegría. entonces está bien. El hecho de que Dios podamos te bendiga. restaurar nuestra relación con Dios.
Veníamos, Pero si tú ¿cuántas quieres veces hacerlo hemos venido delante de y Dios vivir como tu un vida de niño esta que- manera, que ha defraudado teniendo la confianza de dos su cosas padre, en tu vida, y y es que lo, se ve si hay algo que descubierto, necesitas en tu y que vida le es dice, "Papá, la sí, palabra de Cristo perdóname"? y es tu testimonio. Y el papá lo abraza y le dice, Hay mucha gente que está muriendo hoy literalmente por causa tú eres, de la palabra de tú- Cristo. morí por ti. Hay mucha gente que está siendo No tienes que perseguida cargar y tú crees con que nada estás más siendo de perseguido porque culpa. te cuesta trabajo orar Ya lo pagué todo. o porque te da pena decirle a tus ¡Qué amigos gozo! que eres cristiano. Qué gozo ¿Tú crees que estás siendo perseguido tener y porque- vivir sabiendo, entendiendo la palabra de Porque Dios, no obedeces que nos bien ha la dicho palabra de que Dios? Jesús ya pagó todas nuestras culpas. O porque tu pecado Qué te gozo persigue? saber Pero hay que gente que Jesús está entregando pagó su por mis vida pecados y por literalmente, mis transgresiones. Qué gozo. arriesgando su vida por llevar la palabra de Dios a otros. Pero ¿qué pasa? A veces Está arriesgando vivimos su vida en tristeza contrabandeando Biblias y vivimos en desolación y vivimos para así. llevarlas ¿Por qué? a los Porque lugares no hemos donde entendido simplemente traer la no palabra una de Dios Biblia, para sino nuestras una hoja. Porque no hemos comprendido el mensaje de parte de Dios. Que si te encuentran una hoja, Isaías no 61:3 solamente eres dice preso, sino eres sentenciado a la muerte. que, Hoy en bueno, día, desde 2026, versículos atrás, pero dice el versículo 3, a ordenar sin que a los embargo, nosotros afligidos de estamos Sión siendo se les llamados dé a gloria en lugar de ceniza. Fuimos Fuimos de llamados gozo en lugar de luto, a manto vivir de alegría, en arriesgando lugar de nuestra vida, espíritu compartiendo la angustiado. palabra de Dios, Y serán llamados árboles compartiendo de el justicia, testimonio de plantilla nuestra Jehová fe. ¿Y para qué gloria seríamos suya. si no Entonces, tuviéramos date fe? cuenta que el corazón, verdadero corazón de Dios es poder transformar eso, ese dolor y ese ¿Qué sería pesar de de nuestra nuestra fe, sí? condición, transformarlo ¿Qué sería de nuestra en fe si óleo tú de y yo gozo. tuviéramos este tipo de persecución hoy? Ahora pareciera como que Hoy podemos bueno, agarrar sí, la Biblia, nos la ponemos ¿bajo qué así circunstancias? y venimos y ¿en qué momento voy a hacer? y nos voy a dicen, ser ¿eres feliz? cristiano? Sí. Mira la situación en la que vivo, Qué mira buena la onda. condición en la que, ¿No en te la han que dicho así? estoy. Bueno, necesitamos ir a su Nadie dice palabra que para sí. poder comprender todas las promesas de Dios. Qué buena onda. Esta semana estaba leyendo Está de moda un ser libro cristiano. y decía, Los artistas, hay no muchos importa la artistas condición que en la son que tú cristianos. estés hoy, abre tu Biblia, busca Está de una moda, promesa pero- que sea acorde Pero a ¿qué la sería condición si que estás tuviéramos viviendo, y esta tómala, persecución? y vívela. ¿Qué sería si, Y da gracias si tú y a yo Dios por estuviéramos ella. siendo perseguidos? Y da hoy en gracias día a Dios, por- aunque tus por causa circunstancias de actuales traer no una parezcan Biblia? que sean, que tengan que ver con eso que Dios te está diciendo. Lo ¿Cómo otro Dios que está ellos tenían diciendo era que es su tu sanador testimonio. y estás viviendo? Ellos habían experimentado ¿Cómo por Dios su está propia diciendo vida que quién era Jesús? Él es tu y proveedor sabes, y estás nadie viviendo les la podía carencia? quitar lo que ellos Bueno, tenían. pues Él les dice una cosa en su palabra. Nadie les pero yo podía necesito quitar ir a ella, su testimonio de entender lo que Dios la ha palabra hecho. de Dios me Y dice, solamente tú apropiarme de y ello Dios saben y lo que vivir Dios en ha el hecho gozo contigo. de ¿No que es Dios cierto? me lo está prometiendo. No importa Y la condición solamente que estoy tú viviendo. y Dios conoces. Espero haber sido claro con eso. Y nadie te lo puede quitar. Aún si te quitan la vida, Eso es fe. nadie te podrá quitar el testimonio que tienes. Si la delante palabra de Dios te confronta, no huyas. Salmo 116, Si la palabra 15 de Dios dice, te estimada toca, es a no- los no te ojos de quedes Jehová ahí. la muerte de sus santos, porque Él conoce No te quedes en quiénes esa, son. en esa Los revelación llama de por quién su eres tú. nombre. En Versículo esa 10 convicción dice, de pecado, y clamaban nada a gran más, voz no, diciendo, arrepiéntete, ¿hasta cuándo, Señor levántate santo y y verdadero, camina en no el gozo de juzgas y Dios? vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El pueblo y que se les vive dieron el vestiduras gozo del blancas Señor. y se les dijo que descansasen todavía un poco de Vive, tiempo hasta que vive se completara contento, el vive número de alegre. sus consiervos y sus hermanos No por que su también condición habían de presente, ser muertos sino por lo que como Dios ellos. dice ¿Y cuántas que- veces has gritado tú, que Señor, se hazme es. justicia? O, ay, es que ¿por qué me El pasa último eso? ¿Por punto y qué? para cerrar. ¿O Vienen los quieres últimos venganza? versículo 13. Ya te hicieron un mal y Al lo día que quieres es siguiente, vengarte. se reunieron los cabezas de familia. Pero ellos estaban todo el clamando pueblo. que su justicia no Y fuera fíjate, las resarcirles cabezas de el daño. familia y todo el Era pueblo, que pudieran ver la sacerdotes, justicia de levitas, Dios. junto al Era que escriba pudieran Esdras, entrar para al trono de estudiar las Dios, palabras que pudieran de la entrar a ley. la presencia de Dios. Y Jesús les dice, Entonces, espérate, esto no todavía es, es ah, tiempo. pues ya Pero lo ven, recibí ya un tienes momento, vestiduras ah, pues ya blancas, este estás día del estuvo otro lado. bonito, ah, pues, ok, ya. Todavía ya lo el recibí, tiempo no ya se ha tengo el cumplido. gozo del Señor. Y vamos a ver a lo largo del sino Apocalipsis que dice, cómo esto ocurre. Otra vez, Y volvemos al cómo punto va a haber 1. gente que todavía va a tener que entregar su Necesitamos vida tener por esa causa hambre del por Evangelio. Dios. Todos los días.
y buscaban, dice, la mejor para manera de estudiar vivir las nuestra palabras de vida. la ley. Y dice el versículo 14, allá Como no una había vida escrito en la cristiana, ley aún que en medio Jehová de había las mandado por medio de tribulaciones, Moisés, es traerlas delante que de habitaran Dios. los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes Y que Dios séptimo, nos diga, y que descansa. hicieran saber e hicieran Todavía pregonar no es por tiempo, todas sus pero ciudades descansa. y por Jerusalén, diciendo, Señor, pero hazme salid al justicia. monte Sí, y traed pero ramas de descansa. olivo silvestre de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y Todavía trajeron tenemos que ramas esperar hasta e hicieron que tabernáculos, cada uno sobre su la terrado, voluntad en de sus Dios patios, vaya en los patios de la casa de perfeccionando y Dios, vaya en la plaza de la puerta de las completando aguas y en la plaza de la a puerta todos de los Efraín. mártires. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Y la Porque manera desde en la los que días de vives es lo que Josué, te hace hijo un de mártir, Nun, no la hasta manera en la aquel que día mueres. no habían hecho así los hijos de Israel. Y los mártires Y descansan hubo vestidos de gran blanco, alegría. esperando en la voluntad de Ahora, Dios, fíjate qué importante es esto. confiando en que Dios es un No Dios se justo, trató de qué bonito estuvo el culto. confiando en que Dios es un Dios que Nos vemos la cumple su próxima palabra. Esto fue, volvamos. Tú y yo podemos mañana. vivir Vamos a descansando buscar en de lo Dios mismo, todos los en que días. su voluntad es buena. Ahora ellos encontraron en el Y si libro aún que no ves tenían que justicia celebrar en algún la tema en tu fiesta de vida, los tabernáculos, en- que era una tienes un manera juez de justo. decir, de recordar que Dios llevó al pueblo de Israel a través del desierto. Para y Dios es habitaron solo un en poco de tiendas, tiempo, y ¿recuerdas? que entonces ellos tenían que recordar de esa manera. ¿Sabes por qué? Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? No porque Vive, tenían que testifica, hacer pasar penurias a los hijos, ¿no? ama. Y decirles, a ver, miren, vamos Ya a estás vivir, vestido de vamos blanco. a vivir una semana. Porque cuando se complete el número en este techadito de los mártires, palmas, entonces y el pues rey sin vendrá. internet y sin colchones, ¿no? Y será el por día qué? de la Porque ira así dice de la Dios. Biblia, ¿no? Versículo Porque así hay 12. que hacerle. Miré cuando abrió No, el o sea, sexto sello ¿cuál era el y aquí un gran sentido de terremoto y el sol se puso Y el negro como sentido tela de de silicio y la recordar luna se volvió toda como sangre esta fiesta y las de los estrellas del cielo tabernáculos cayeron sobre era la tierra para como la higuera recordar deja que caer Dios sus los hijos había cuando es sacudida sacado por de un la fuerte tierra de viento Egipto y el y cielo los se había desvaneció llevado como un un pergamino camino que se hacia enrolla la y tierra todo monte y toda isla se Ese removió era el de su mensaje lugar que y ellos entonces tenían que fíjate pasarle todo lo a que sus está hijos. ocurriendo en este Ellos pasaje. tenían que enseñarle Terremotos, el sol se a través oscurece, la de luna como la sangre, los experiencia meteoritos, que ellos el tenían cielo que se vivir desenrolla de esta como un manera. pergamino, las Ahora, montañas lo que interesante aquí conoces es, habían desaparecen, pasado las islas generaciones. desaparecen. Todos estos fenómenos Generaciones físicos, que no conocían estos fenómenos lo que naturales aquí están ellos ocurriendo. estaban leyendo por primera Vimos vez. la semana pasada, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y claro que me lleva a pensar en pareciera la entonces responsabilidad que tenemos de enseñar que a la nuestros hijos. creación por completo Pero reconoce para no que llegó el día de llevarnos la ira hacia de allá. Dios. Y parece que Es la importante creación que completa reflexionemos está aquí. entendiendo ¿Qué lo que estaban tomando Joel, ellos el al profeta descubrir Joel en el una- capítulo un 2, mandato de capítulo parte de 3 en Dios? Sofonías, están ¿Por qué no se expresando de la pusieron a misma manera. cuestionar? Llegó la Así de ira como, ¿y de por qué Dios, esto? llegó ¿Por el qué? día de la ira del Señor. No se pusieron a discutir ni a Ya no hay racionalizar más ni remedio. decir, bueno, Ya no hay ¿cómo ven? más, Sí. ya no hay vuelta bueno, atrás. a lo mejor esta parte sí, La pero creación esta se va a parte no. enfrentar a la ira del Señor. No, ellos simplemente Tu obedecieron familia se va a enfrentar inmediatamente. a la ira del Señor. sin tomar Tus tus tiempo compañeros, para tus otra amigos. cosa. Ellos simplemente lo hicieron. Y tendremos que empezaron presentarnos delante de Dios habitar tal cual somos. Tráete las hojas de allá del escritorio. No va a haber otra. Véngase, vamos a hacer La creación Y lo ahí sabe. obedecieron. Hay una ¿Cuánto cita que tiempo encontré de necesitas tú William para McDonald que obedecer la dice, palabra de el Dios? hombre ha Cuando Dios te está desobedecido a diciendo Dios, una cosa, ha corrompido que la obedezcas. tierra, ha adorado la creación en lugar del creador, pero ahora el creador le Lo último muestra Dios me que la dijo, me creación tomó sin él más de una es solamente un semana, castillo en naipes. no, que una semana. La creación entera sin Dios Como se un desbarata, mes y medio se de que des- Dios me dijo, se tienes que deshace. hacer esto. Y yo me resistí. El sol y su calor simplemente Y te puedo decir se con toda oscurece, seguridad que y cuando la luna obedecí, entonces ya no tiene más hubo esplendor. paz, hubo gozo. ¿Qué somos? Y esto es algo que yo quiero un compartirte. instante, La palabra todo lo de que Dios Dios nos hizo, dice que seamos hacedores de la palabra. Santiago Lo 1:22. deshizo. 1:22 dice, sed hacedores Solamente de para la que tú y palabra, yo no tan podamos darle solamente gloria a Él. oidores. El Él peligro es ese no Dios. es que nosotros ignoremos. Ahora no solamente lo la que no creación sabemos, está así, sino que se puede desobedecer desbaratar, sino que lo que dice, ya versículo sabemos. 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los Desobedecer lo ricos, que los ya capitanes, tenemos. los poderosos, y no solamente los grandes, sino todo siervo y todo Es que libre, pareciera y como todos que se le tenemos escondieron. miedo.
en las cuevas y entre Porque al las peñas final, de los montes. ¿cuál Y fue el decían a los resultado montes con y a las ellos? peñas, Dice el caed versículo sobre 17. nosotros y escondernos Y del hubo rostro de gran aquel que está sentado alegría. sobre el trono y de la ira del cordero. Ahora, fíjate cómo está nadie fuera, Pensamos todos están nosotros dentro. que cuando Y venimos desde a el la rey más obediencia poderoso hasta de el su siervo palabra, más, de repente hasta va a el haber clavo más castigo, olvidado, o va a haber todos una están en el reprensión, mismo o va a lugar haber escondiéndose. consecuencias. Y pareciera que la Claro gente que va a haber está consecuencias, buscando pero va a haber entonces gran las alegría. cuevas Y va a haber gran gozo. y no va a haber lugar. Y esto es donde algo con lo que esconderte. debemos de caminar. Y dice Fíjate la cómo Biblia, termina el versículo el 18. salmista, Leyó Esdras, si subiere el a libro los de la cielos, ley ahí de estás Dios. tú, y si estuviere debajo, ahí estás tú. Desde el Y primer si me día fuera a lo hasta el profundo último. del abismo, ahí E estás hicieron la tú. fiesta ¿A solemne por dónde 7 huiré de días tu y al octavo presencia? día fue ¿Y de quién va a solemne poder huir de asamblea. su presencia? Pero según ¿sabes qué va a pasar el con rito. todos estos? La gente que fue engañada y que dejó de creer en Cristo, Que hay cosas que sigue sin creer en Cristo, clamándole hay a cosas las en nuestra piedras, vida que clamándole hemos hecho a aquello como que no tiene vida y diciéndole caigan sobre que hemos nosotros. dado por hecho Escondiendo su rostro de quién? que ocurren. Escondiéndose de Dios. Hay cosas que ni siquiera están alineadas con la palabra. Siguen sin clamar a Dios y no claman por misericordia. Claman para que se acabe el El sufrimiento. hecho de que nosotros estemos Prefieren ser aplastados por una en montaña. Y a veces esta serie no de es Nehemías cierto, que es dime si no es restaurando cierto. la adoración. Que a veces nuestra debemos voluntad hacer es así, cuando la palabra de Dios venga a nosotros? más dura que una montaña. A veces damos preferimos por hecho la misma doblegar palabra de Dios a una montaña a doblegar nuestra y voluntad no nos delante de asombramos Dios, de ella. el Todopoderoso. No nos sorprende, Preferimos doblegar no nos motiva que una más, cueva caiga, simplemente hemos ser tomado aplastados ya por la el muerte. hecho de las predicaciones mismas como es lo que va a pasar. Sí, hay que ir a la iglesia, Porque he vivido escuchar y como, decir, ay, como qué si bonito Dios no son. existiera. Porque he tomado mis decisiones como Pero Dios apartado nos de ha Él. mostrado que hemos Y en el descuidado momento en el nuestras que prioridades. si la También creación nos ha mostrado completa es que capaz tenemos relaciones que no de son doblegarse, sanas. También nos ha mostrado el que hemos cielo, el descuidado sol, la luna, nuestras las disciplinas estrellas cayendo espirituales. como También nos ha meteoritos, mostrado que y mi tenemos voluntad actitudes que no son como Dios está esperando de nosotros. También nos ha mostrado, ¿qué te ha mostrado Dios en su palabra? Y no has sido obediente. Es tan hermoso y tan terrible esto. La ira del Cordero. Ya a veces la pregunta no es si entendiste. Ahora, ¿cómo es que el Cordero tiene ira? La pregunta es, ¿por qué no has obedecido? El manso y humilde que fue llevado al matadero Al final de la obediencia a su palabra hubo tiene gran ira. alegría. Hubo gran alegría. Y la Biblia dice que Y es Jesús aquí en la donde debemos cruz de caminar. recibió toda Sabiendo la que- ira de Dios. En el gozo. ¿Cómo dice el texto? El gozo de Jehová. Cuando has rechazado la gracia de Dios, cuando has rechazado, solamente necesitas recordar, Cristo recibió en la cruz toda la ira de Dios. Versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Romanos 5:9 dice, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quién podrá sostenerse en pie sino aquel que ha puesto su confianza en Dios? ¿Quién podrá sostenerse en pie sino aquel que ha puesto su corazón y su voluntad a los pies de la cruz? Aquel que recibió toda la ira de Dios, sufriéndola en un madero, para que tú y yo pudiéramos entrar por gracia, simplemente creyendo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y lo vamos a ver en el capítulo 7, los escogidos, un pequeño paréntesis en esta historia, para que en el capítulo 8 veamos el séptimo sello, pero somos aquellos escogidos. Para el mundo, la ira de Dios es el terror, es la destrucción, pero para nosotros la ira de Dios tiene forma.
de cruz y tiene color. Es roja de sangre. La ira de Dios para nosotros la ira de Dios es redención. Para ti y para mí, la ira de Dios es perdón, es acceso, es libertad. Para ti y para mí, la ira de Dios es que no le tenemos miedo al Cordero, porque es nuestro Salvador. La ira de Dios. El juicio es real. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá comprar un lugar en las cuevas? ¿Quién podrá? Cuando venga la ira de Dios sobre la tierra, nosotros vamos a poder decirle, Señor, gracias. Gracias porque toda la ira la llevaste tú en la cruz. El Cordero. No la religión, no el portarme bien, no una conducta moral, no la iglesia como una institución, solo el Cordero, solo su sangre, solo su cruz. ¿Quién podrá sostenerse en pie si no es a través de Jesús? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás escondido en las rocas? ¿Estás escondido en las cuevas, allá metido, esperando, clamando que caigan sobre ti? ¿O estás escondido en Cristo? ¿O has depositado por completo tu confianza en Él y diciéndole, Señor, haz conmigo como es tu voluntad? Haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo. Aquí estoy. ¿Ves por qué no tenemos nada que temer? El Cordero que vino a juzgar es el mismo que fue clavado en la cruz para decir, perdónalos. Entra confiadamente al trono. Ponte de pie, por favor. Señor Jesús.